Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante y aquí nuestros expositores y vamos a hablar de hipertensión arterial, una patología sumamente importante en nuestro ambiente ya que tiene gran prevalencia y sus complicaciones son muy frecuentes. Comencemos. Definimos la hipertensión arterial como la toma de la presión arterial superior o igual a 140-90 milímetros de mercurio en 3 tomas con un intervalo de 6 horas en embarazadas superior a los 140-90 milímetros de mercurio y en toma única de paciente con 180-100 milímetros de mercurio. Continuamos con la categorización de la hipertensión arterial. Para esto vamos a usar lo que es la directriz estándar más conocida en el mundo, que es el octavo consenso que nos brinda la AJA, como podemos ver en este cuadro comparativo con algunas de las que son las guías europeas. Para esto vamos a ver que se están en los estadios de normal, desde los 120 sobre 80 milímetros de mercurio, y en prehipertensión desde los 100 a 129 sobre 80-84 milímetros de mercurio, y en la hipertensión de grado 1 vamos a ver que lo toma desde los 140 a 149 sobre 90-99 milímetros de mercurio. Y para la hipertensión grado 2 la considera desde los 180 sobre 110 milímetros de mercurio. Ahora tenemos que hablar de algo importante al momento que se toma la presión arterial dentro del consultorio, ya que existen dos tipos de hipertensión clave que pueden llegar a confundirse, como son la hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada, que son alteraciones al momento que el paciente llega a tomarse la presión arterial dentro del consultorio. ¿En qué consisten? La hipertensión de bata blanca es cuando el paciente llega y se presenta en el consultorio con una presión arterial alterada por el ambiente médico en el que se presenta, yendo a ser la medida de un paciente hipertenso, cuando el paciente normalmente en su vida cotidiana llega a tener la presión arterial en rangos normales. Y todo lo contrario, el paciente con hipertensión enmascarada es aquel que nos presenta su hipertensión en rangos normales al momento de la medición dentro del consultorio, pero sin fuera de este presenta rangos de hipertensión. Esto claramente es un gran detalle que tenemos que tener en consideración. Ahora, ¿cómo podemos nosotros notar y darnos cuenta de esto? Tenemos dos herramientas para esto, los cuales son MAPA y AMPA, que descritos son monitorización ambulatoria de la presión arterial y automedición de la presión arterial, que consisten en el monitoreo y seguimiento de la presión arterial en el transcurso del día del paciente, esto fuera del consultorio. ¿Y esto cómo se realiza? Esto puede ser mediante que el paciente se acerque a un punto de atención donde se tome estos signos vitales y tome registro de los mismos, o ya sea que el mismo paciente adquiere el conocimiento y se capacite para tomar él la presión arterial o alguno de sus familiares para que le tomen a él, o mediante la adquisición de algún tensiómetro digital y ya una vez conocido esto, que haga el seguimiento, ya sea en un pequeño cuaderno, de los horarios en los que se toma. Estos brindados y dictados por parte del médico tratante, quien le dirá específicamente en qué momentos tomarlo. ¿Y para qué? Para que el momento que se nos presente lo que son estos datos, ver a qué puede estar enlazado, ya sea por algún factor ambiental o simplemente es de un estadio crónico idiopático. Y para esto tenemos que hablar específicamente de lo que es la etiología de la hipertensión arterial. Tenemos que subdividirlo en dos grandes grupos. Primero vamos a hablar de lo que es la hipertensión primaria o esencial, la cual se caracteriza por ser de causa desconocida, es decir, es idiopática, y esta es la más frecuente, la más prevalente en nuestro medio, representando el 90 al 95% de los casos. Y vamos a ver que esta tiene una gran influencia hereditaria. Ahora, vamos a pasar al segundo grupo, lo más importante, que es la secundaria, ya que esta se caracteriza por ser resistente al tratamiento, incluso de dos, tres fármacos, y se acompaña de síntomas que orienten a una etiología por una afección o una patología de órganos.
o sistemas secundarios. Dígase, para mencionar esto en orden de importancia, vamos a empezar lo que son asociadas a patologías renales. Aquí vamos a tener la más frecuente, que es la estenosis vascular renal, o dígase, la hipertensión renovascular, que ya hablaremos de ella más adelante. También vamos a ver que aquí está la enfermedad del parénquima renal, de las cuales podemos ver la glomerulonefritis aguda, la pielonefritis crónica, la nefropatía obstructiva, como también la poliquistosis, también la nefropatía diabética, que es frecuente, como también la hidroneferosis, como tumores secretores de renina. Y también vamos a ver la retención primaria de sodio, ya sea distintos bajo otros mecanismos. También vamos a ver que no solo es por el daño a estos órganos o estos sistemas, también se ve por el consumo o por los inducidos por fármacos. Aquí vamos a ver los esenciales, que son por el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, como también de las ciclosporinas, los corticoides, como la cocaína y las anfetaminas. Como pueden ver, el primer grupo legal aquí presente en Bolivia de un uso frecuente. También vamos a ver que esta puede estar asociada al consumo de o el uso de lo que son métodos anticonceptivos, ya sea por los de consumo oral. También vamos a ver que se puede ver asociadas a patologías endocrinas, como el hiperaldosteronismo primario, como también puede ser la acromegalia o el síndrome de Cushing. También algo muy frecuente, que es el hipertiroidismo o cualquier afección a nivel de la tiroides, como también el feocromocitoma, como la hipercalcemia. También vamos a ver aquí un síndrome muy característico, que es el síndrome carcinoide. Y aquí también tenemos que hablar de patologías específicas, ya sea como la asociada a la coartación de la aorta, como un estado fisiológico propio de las mujeres, que es el estadio o la hipertensión que se produce en el embarazo. También vamos a tener que esta hipertensión se puede asociar a lo que es de un origen neurológico, ya sea como la hipertensión intracraneal, como también aquella que se presenta en la apnea del sueño o en la encefalitis. Y aquí menos frecuente vamos a ver qué es lo que es la disautonomía familiar, como la polineuritis. Estos son lo que es en la clasificación de la etiología. Bueno, continuando con la fisiopatología, observamos este cuadrito que nos brinda una de las guías sobre la hipertensión arterial y tenemos que hablar principalmente sobre la disfunción endotelial. Pero para eso hay que profundizar en lo que son los mecanismos que aumentan la presión arterial y los que disminuyen la presión arterial. Dentro de los que aumentan la presión arterial, estos incrementan la resistencia vascular o el gasto cardíaco. Esto va a generar la elevación de la presión arterial. Dentro del primer mecanismo y el más conocido es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este actúa en la retención de sodio y agua por aldosterona y induce a la vasoconstricción por angiotensina 2. ¿Qué nos va a dar como resultado? Esto va a dar lo que es el aumento del volumen intravascular más un aumento de la resistencia vascular periférica y por ende una elevación de la presión arterial. Otro mecanismo es el sistema nervioso simpático. Al activarse lo que es la actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, por ende la contractibilidad y la vasoconstricción. Estimula también la liberación, por ende, lo que es la renina. Y volvemos al primer mecanismo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otra sustancia muy interesante es la endotelina, que este es uno de los potentes vasoconstrictores secretados por el endotelio vascular. Este va a causar hipertrofia vascular y aumenta la rigidez de la arteria. Otro mecanismo que podemos mencionar es la vasopresina o ADH. Esta promueve la reabsorción renal de agua y contribuye a la vasoconstricción, aumentando el volumen a nivel vascular. Ahora, otro mecanismo es el metaboloma. Estos son metabolitos que influyen negativamente sobre el tono vascular y el mecanismo de sodio. Otro es la inflamación y estrés oxidativo. Estos van a contribuir a la disfunción endotelial y remodelado vascular. Dentro de eso
reduce lo que es el óxido nítrico. ¿Pero qué es el óxido nítrico? Este es lo contrario a lo que es la endotelina. Este es un vasodilatador más potente que tenemos dentro del organismo. Este funciona, disminuye la presión y mejora la función endotelial. Otro que podemos mencionar es el péptido natriurético, que libera el corazón ante el estiramiento, por ejemplo, e induce natriuresis, excreción del sodio, y por ende, dándonos como resultado la vasodilatación. La prostraciclina también influye bastante porque actúa como vasodilatador derivado del endotelio e inhibe la agregación plaquetaria y reduce el tono vascular. Luego tenemos la adiponectina. Esta es una hormona derivada del tejido adiposo que mejora la sensibilidad a la insulina y protege la función endotelial. Hasta el momento vemos cómo estos mecanismos aseguran lo que es el adecuado funcionamiento a nivel endotelial, como tenemos a lo que es la adrenomedulina, que este es también un péptido vasodilatador y disminuye el tono simpático y favorece la natriuresis. Y por último, y uno de los más interesantes, el microbiota intestinal, que este va a generar lo que es la modulación del metabolismo, inflamación y la producción de mediadores vasoactivos. Ahora, hablemos también algo que nos menciona esta tablita, lo que es el centro de regulación cardiovascular. Primero hablamos a nivel central. Este va a activar lo que es aumenta la actividad simpática central, por ende aumenta la frecuencia y la contractibilidad cardíaca, produciendo lo que es la vasoconstricción. A nivel vascular se va a generar lo que es el remodelado vascular, disminuyendo el diámetro vascular y la rigidez más la rarefacción, que este consiste en la pérdida de capilares. Todo esto incrementa la presión arterial. Ahora a nivel renal tenemos la angiotensina 2. Claro, dentro de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la retención de sodio y agua. Esto aumenta la volemia y el retorno venoso. Ahora, vámonos a otros factores que se involucran bastante en esta patología, que son los factores de estilo de vida, que aumentan la presión arterial. Por ejemplo, una dieta rica en sodio y baja en potasio. El alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, la disminución o pobre calidad de sueño, el estrés crónico, todos estos van a inducir a un estado de disfunción a nivel endotelial en nuestras arterias. Ahora, factores ambientales. Dentro de ellos podemos hablar de lo que es la temperatura arterial, bueno, la temperatura ambiental, que el frío va a inducir naturalmente lo que es la vasoconstricción, como un mecanismo compensador. Ahora, en la exposición a ruido activa el eje hipotálamo hipoficiario adrenal y la contaminación de aire, que promueve la inflamación sistémica y estrés oxidativo. Ahora, dentro de lo mismo, no solo influyen los factores ambientales, sino también factores genéticos. Podemos hablar de los poligenéticos, los monogenéticos, que determinan una predisposición hereditaria a desarrollar la hipertensión arterial. Ahora, a nivel genético, también hay una afectación en las vías del sistema renina-angiotensina, la función endotelial, excreción renal de sodio, etcétera, 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 a nivel genético. Pero hablando en general, concluyendo en esta tabla, nos muestra muchos sistemas fisiológicos a nivel nervioso, renal, vascular, endocrino, hasta inmune e incluso incluyendo lo que es el microbioma. Ahora, estos interactúan, ¿no? Dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial y estos van a perpetuar de cierta forma lo que es esta enfermedad que es crónica.
y aumentando lo que es los estilos de vida y los factores ambientales. De esta forma tenemos que entender la importancia de recomendar un adecuado estilo de vida a nuestros pacientes, en los que se promueve el ejercicio, una dieta equilibrada y balanceada, y el control regular de la presión arterial. Ahora, haciendo énfasis, se recomienda realizar lo que es un cribado de presión arterial en adultos mayores e igual en personas de la mediana edad, ¿no? Que esto nos va a ayudar a prevenir mayores complicaciones en este tipo de pacientes. Bueno, continuando con lo que es la hipertensión renovascular, tiene una causa principal que es la estenosis ateromatosa de la arteria renal. La estenosis ateromatosa es más frecuente en varones mayores de 60 años y la displasia fibromuscular es más común en mujeres jóvenes. La fisiopatología se basa en el SRA, debido a que hay una hipoperfusión renal, lo que genera hipertensión, alcalosis metabólica e hipopotasemia. El diagnóstico, si tenemos una sospecha, podemos, ante hipertensión de inicio brusco resistente a tratamiento asociada a hipopotasemia, daño a órgano diana, insuficiencia renal o clínica de aterosclerosis, se inicia con una ecodoppler renal, seguido de una resonancia magnética o arteriografía para si hay sospecha o si la sospecha es alta. El tratamiento se centra en proteger la función renal y controlar la presión arterial, siendo útiles los fármacos, los IECA y los ARA2, excepto si es que se llega a presentar lo que es una estenosis bilateral sobre un riñón único. En casos seleccionados, o sea, se puede indicar lo que es la revascularización mediante angioplastía o cirugía vascular. Esto especialmente si se observa un deterioro renal progresivo o una estenosis severa. Continuando, hagamos un breve vistazo sobre las repercusiones orgánicas de la hipertensión arterial. Dentro de esto presentamos lo que es la retinopatía hipertensiva. Para hacer la detección de la misma tenemos que hacer un estudio de fondo de ojo. Este nos va a servir para saber si hay un daño hipertensivo en vasos sanguíneos, informándonos del grado de daño causado por el proceso hipertensivo. En caso de lo que es la miocardiopatía hipertensiva, se eleva lo que es la poscarga del corazón, lo que induce a una hipertrofia concéntrica, como podemos observar en la imagen. Esto principalmente en el ventrículo izquierdo como mecanismo compensatorio. Se va a asociar a una disfunción diastólica e incluso una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada. En etapas avanzadas, la sobrecarga crónica lleva a la dilatación ventricular, una hipertrofia excéntrica. Esto es una evolución y nos lleva más hacia una insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida, indicándonos peor pronóstico. El aumento de la masa miocárdica incrementa también lo que es la demanda de oxígeno y favorece a lo que es la isquemia miocárdica, lo que suma lo que es la hipertensión, dándole como un factor de riesgo independiente para una enfermedad coronaria. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la repercusión a nivel vascular. A nivel vascular, a la hipertensión arterial acelera lo que es la aterosclerosis, favorece a lo que es un infarto de miocardio, un ACV, claudicación, una trombosis mesentérica y aneurismas aórticos. Ahora, en las repercusiones neurológicas, la hipertensión arterial suele causar síntomas inespecíficos a nivel neurológico, como lo que es la cefalea, característicamente a nivel occipital, al despertar o asociada a la presión diastólica.
Ahora, en casos más graves, puede provocar lo que son las complicaciones neurológicas como ictus, o sea, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, una encefalopatía hipertensiva, una de las más conocidas, categorizada como una emergencia médica. Ahora, a nivel neurológico, podemos definirlo como transitorio, debido a que se debe tratar de forma inmediata porque ya es una hipertensión severa y hay mucha complicación cuando afecta a nivel neurológico. Ahora, vamos a lo que son las repercusiones a nivel renal. A nivel renal, podemos hablar sobre lo que es que causa, es progresivo, pero habitualmente silencioso. Pero el riñón, además de contribuir a la génesis o como ya mencionamos en la fisiopatología de la hipertensión, también es un órgano diana y puede llegar a desarrollar, como también se mencionó en las causas secundarias, lo que es una fibrosis en la microvasculatura, nefroangioesclerosis. Ahora vamos a comenzar con la evaluación al paciente. Para eso, comenzamos con el video explicativo de cómo tomar la presión arterial paso a paso. Para eso escogemos un brazalete adecuado para el brazo del paciente. Nos aseguramos de que la ropa que tiene no ajuste ni genera alguna molestia. De esta forma vamos a tomar de mejor manera la presión arterial. A continuación, ubicamos el manómetro en un lugar donde podamos visualizarlo adecuadamente. Ubicamos lo que es la arteria radial. Una vez ubicada, empezamos a insuflar. Para ello nos aseguramos de que esté adecuadamente cerrada la válvula y comenzamos a insuflar hasta que dejemos de sentir el pulso radial. Una vez dejemos de sentir, subimos o le damos una insuflada más para asegurarnos. Posterior a eso, nos colocamos lo que es el estetoscopio y lo ubicamos para poder escuchar los ruidos de Korokov. Con ayuda del, del insuflador, vamos a ir poco a poco bajando. De esta forma, escuchar el primer ruido que nos va a indicar la presión sistólica y el último, la presión diastólica. Es recomendable que el paciente esté tranquilo, sin hablar. De esta forma, los datos de la presión arterial serán correctos. Al finalizar, debemos llevar un registro adecuado de la presión arterial. Ahora, continuando. En la parte del tratamiento, el objetivo terapéutico inicial es disminuir la presión arterial a menos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, con una meta adicional de menos de 130 sobre 80 si es bien tolerado. Esto va a depender del tratante y también de cómo está manejando la presión arterial del paciente. Hay que iniciar lo que son las medidas higiénico-dietéticas y añadir tratamiento farmacológico, esto según el grado de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. Se prefiere una combinación fija de lo que es los IECA o ARA2 más un calcio antagonista o tiazida. Ahora vamos a desglosar un poco más a qué nos referimos con lo que son las medidas higiénico-dietéticas. Aquí en el cuadro podemos observar que la modificación o la reducción del peso nos va a dar una reducción aproximada de la presión arterial sistólica. En caso del peso es de 5 a 20 milímetros de mercurio por 10 kilogramos de reducción de peso.
Este consiste que nuestro objetivo principal es el mantenimiento del peso corporal normal dentro del IMC de los valores normales, 18,5 a 24,9 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, la dieta tipo DASH. El consumo de dieta rica en frutas y vegetales, poca en grasas diarias saturadas y totales, nos va a ayudar a reducir también la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. De igual forma, la reducción de sodio en la dieta, que consiste en reducir el consumo de sodio no más de 10 mmol de 2,4 gramos sodio o 6 de sodio como tal. Esto nos va a reducir aproximadamente 2 a 8 milímetros de mercurio. Hasta este punto estamos viendo la importancia de cambiar el estilo de vida de nuestro paciente. Además de lo que es la actividad física, hacer ejercicio físico, aeróbico, regular como caminar rápido, al menos 30 minutos al día, casi todos los días de la semana. Esto nos reduce de 4 a 9 milímetros de mercurio. Y la moderación en el consumo de alcohol de 2 a 4 milímetros de mercurio es lo que va a reducir. Ahora, si bien es cierto, tenemos que empezar como pilar el cambiar el estilo de vida, tenemos que acompañarlo sí o sí con el tratamiento farmacológico. Esto va a depender, pero podemos iniciar añadiendo dos fármacos, un IECA, un ARA, más un calcio antagonista o tiazida. Solo dos. Ahora, en caso de que no llegáramos a alcanzar lo que es el objetivo de disminuir la presión arterial, vamos a tener que añadir un tercer fármaco. Este fármaco va a ser una tiazida, calcio antagonista, IECA o ARA. Ahora, vamos a continuar con la parte de urgencias y emergencias hipertensivas. Aquí, las urgencias hipertensivas no comprometen la vida inmediata. Se tratan por vía oral en 24 horas. En cambio, las emergencias sí hay un daño a órgano vital y se requiere una reducción rápida, por lo menos en una hora, con tratamiento intravenoso y hospitalización. En la hipertensión resistente, esta tiene que ser, no se controla con 3 fármacos, incluyendo diuréticos. Requiere descartar causas secundarias y mala adherencia. Se puede añadir espironolactona, beta bloqueante o alfa bloqueante. Es importante que podamos encontrar también la causa en caso de que haya alguna causa secundaria de la hipertensión arterial. También tenemos que realizar lo que es un adecuado aplicación de los medicamentos que podemos estar fallando aquí. Ahora, continuamos con la hipertensión en el anciano. En la hipertensión en el anciano en mayores de 60 años es frecuente, con predominio sistólico. La presión arterial sistólica es un predictor de riesgo. Se trata igual que en jóvenes, pero con más cautela y metas adaptadas para el paciente. Es importante que en estos pacientes debemos tener el cuidado necesario. Muchas gracias por su atención. Colóquense el éxito. Adiós.